se alegre antes de tiempo. Hay una canción que me gusta muchísimo y dice, de tu plenitud tomamos todo. Y parece contradictorio, ¿no? Decir todo significa plenitud, significa todo, y de ese todo tomamos todo. Nos habla de un todo, y la pregunta es, ¿qué tomamos de Cristo? Porque a veces de Cristo tomamos un vocabulario, algunas cosas sí, otras no. Su palabra dice que Él nos va absorbiendo constantemente. Él constantemente, bueno, desde chiquito escuchamos menguar para que Él crezca. Los que somos más viejos dentro de una congregación, yo tengo 25 años, así que usted debe tener algunos más. De aporte jubilatorio tengo 25, y porque algunos no aporté, algunos años los estoy debiendo. Es menguar para que Él crezca, es ser absorbidos por Él, es rendirnos al gobierno de Dios. Por supuesto que es algo gradual. En Dios experimentamos todo, pero ese todo va creciendo o va gobernando nuestra vida o va manifestándose de manera gradual, y todo depende cuánto me he rendido a Él. Hay una canción cuando era chiquito que cantábamos mucho, yo me rindo a Él. ¿Sí? Amén, los viejos, ahí se notaron los veteranos de adentro gritaron, amén. Yo me rindo a Él. Esta maravillosa rendición y aceptación, no porque no nos queda otra, y esto es lo maravilloso. Los hijos de Dios no nos rendimos porque no nos queda otra, nos rendimos porque lo hemos conocido, porque lo hemos experimentado. No es simplemente información que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La hemos experimentado. Y si todavía no experimentaste la buena voluntad de Dios, bueno, empezá a orar, empezá a decir, Señor, yo quiero no solamente saber o leer que tu voluntad es buena, quiero experimentarla, quiero que se vea en mi vida, quiero que las personas vean que ser un hijo de Dios y vivir alineado a lo de Dios se ve lindo desde afuera, se manifiesta, dice la palabra, su gloria. De su plenitud tomamos todo. ¿Sí? Esta canción dice eso, y la pregunta es, ¿qué tomamos de la plenitud de Cristo? Porque a veces somos selectivos incluso con lo de Dios. Con lo de Dios decir, y esto me gusta y esto no. ¿Sí? Me gusta que Él, no es que Dios nos va a proteger. ¿Sí? Cuando oramos damos gracias a Dios por su protección, no porque Él me va a proteger. Él está en protección siempre de su Hijo, de su propósito. Pero a veces no tomamos todo, decimos, me gusta esto, pero no me gusta aquello. Tener que amar al enemigo, y bueno, me cuesta un poquito. Pedir perdón, ¿será necesario? ¿Será extremadamente necesario? Significado de plenitud. Yo había anotado algo, voy a leer algunas cosas. Es imposible tomar lo que no he visto. ¿Sí? Es imposible tomar lo que no he visto. Incluso hasta los no videntes tocan y después toman. Tienen necesariamente que saber o entender o ver qué están tocando. Y en Dios es igual. Es imposible tomar de Dios aquello que no he visto, aquello que no se me ha manifestado, aquello que es desconocido para mi vida. Significado de plenitud. Me encantan los significados. Significado de plenitud. Se denomina plenitud a la condición de pleno, completo, colmado. En Argentina diríamos lleno. Está lleno, olvídate. De todo lo de Dios, el deseo tiene que ser tomarlo todo. Ser absorbido completamente por Él. Bueno, aquí nos habla más adelante de esta plenitud, ¿no? Plenitud define ciertamente a Dios y a ese todo, a todo lo de Dios y esta palabra plenitud. Tenemos que comenzar a orar y a decir, Señor, mostrame tu plenitud. No quiero solamente leerlo, no quiero que sea una linda prédica, no quiero que sea una linda palabra, quiero tomar todo no de esta palabra, sino de lo que representa a Dios y de lo que Dios es en la vida de sus hijos. Por eso Dios no son acciones,
no son reglas para cumplir, sino que es una vida que nos habita. O nos rendimos a esa vida que nos gobierna y nos habita, o viviremos peleando grandes batallas, ¿sí? Cuando no me he rendido completamente a Dios, y vamos a seguir viviendo y peleando batallas internas, nuestra vida en crisis. A veces esto es lo que sucede cuando no me rindo completamente a Dios. Empieza a pelear una vieja naturaleza con una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza no se termina de implantar, no termina de gobernar, gobierna algunos bastiones sí, otros bastiones no. Entonces, claro, hay guerrillas dentro de mi vida. Entonces vivimos en conflicto. ¿Cuántos viven a veces en conflicto? Bueno, algunos locos hay. Bueno, gloria a Dios. Bueno, yo también a veces tengo algunos conflictos y cuando comprendo lo de Dios se empieza a decir, estoy peleando una batalla que ya está ganada por el Señor. Y es duro pelear algo que ya tenemos o que ya se nos ha sido dada, porque con la vida del Hijo de Dios se nos ha dado la plenitud de Cristo. El problema es que no vivimos en esa plenitud. El problema es que a veces cuesta rendirlo todo a Él. Todavía tenemos algunos cuartos secretos que decimos, acá todavía no lo gobiernes, Señor. Esta es una característica de mi vida que me gusta defenderme, me gusta pelear, me gusta discutir. El otro día veía un meme, me gustan los memes, vio este término nuevo de las bromas en una imagen. Y bueno, hay la mayoría de las personas que sobreviven al cáncer, ¿sí? Tienen un cartel o algunas enfermedades muy complicadas, dice, vencí tal enfermedad. Y hablando de las cosas de Dios, hay una mujer que decía, vencí el chisme. Yo estaba esperando ver otra cosa y decía, vencí el chisme. Bueno, hay cosas que todavía son nuestros bastiones, las seguimos teniendo, nos gusta cada tanto sacarlo y sabemos que a Dios no le agrada o no es parte de la vida que se nos ha sido dada. Entre las palabras que pueden funcionar como sinónimos a plenitud o de esta plenitud que necesariamente tenemos que tomar todo, no podemos tomar algunas cosas de Cristo y otras no, porque si tomamos algunas sí y otras no, vamos a vivir en crisis interna, vamos a tener crisis existenciales, vamos a tener problemas constantes en nuestra vida, en nuestro carácter. Un día vamos a contestar bien y el otro día vamos a ser el Padre Pío, Un día vamos a contestar maravillosamente y al otro día vamos a sacar la katana y vamos a cortar una cabeza. Entre las palabras que pueden funcionar como sinónimo para traer un mayor entendimiento son abundancia, integridad. Hemos hablado mucho de la palabra integridad, habla de un todo. Totalidad. Plétora significa abundancia excesiva de una cosa. Y los hijos de Dios tienen que tener abundancia excesiva de Dios en su vida, del gobierno de Dios para nosotros. Dice la palabra que Él lo llenó todo en todo. Esa es la totalidad. Esa es la plenitud. Él ya nos llenó. El tema es un tema de gobierno, es un tema de rendición, es un tema de permitirle a Dios que Él siga absorbiendo esas partes de mi vida donde todavía no las queremos entregar. ¿Sí? Yo todavía tengo algunas cosas que digo que se las entrego al Señor, todavía la tengo guardada y cuando puedo la saco el comodín. Puede ser el carácter, pueden ser tantas cosas. Efesios capítulo 1, si me acompaña. Capítulo 1, verso 22 y 23, Efesios 1, 22 y 23. Y Dios todo lo sometió bajo los pies de Cristo. Todo está bajo la autoridad de Cristo. Que todo no se haya enterado es un problema de todos. ¿Lo entiende? ¿Sí? Todo ha sido dado por Dios bajo la autoridad de la cabeza suprema, de la supremacía de Cristo, y es su gobierno, su voluntad. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él creó todo para sí mismo. Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas.
Dios lo ha puesto como cabeza de todas las cosas, gobernándolo todo, sobre todas las cosas, la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia es esa lámpara que todo lo que nos rodea puede ver un gobierno completo de Cristo, o tendría que ser así, ¿sí? La iglesia, según Dios, manifiesta la gloria del Padre. Y para manifestar la gloria del Padre es una iglesia que absorbió, una iglesia que deja manifestar la totalidad del Hijo de Dios. La iglesia, este texto resumido, dice que la iglesia manifiesta la plenitud de Cristo. Cuando vivimos expresando la plenitud de Cristo, del Hijo de Dios en nosotros, disfrutamos de la realidad de que todo fue sujeto por completo a la voluntad de Dios. Imagínense que si yo soy parte de la creación y no acepto la supremacía de Cristo en todas las cosas, vivo un gobierno que no tiene coherencia con lo creado, con lo diseñado. Es como algo que fue diseñado y está siendo usado para otra cosa, ¿sí? La palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados para manifestar su gloria, ¿sí? Creados para que Él sea visto, creados para manifestar lo de Dios. Cuando vivimos expresando la plenitud de Cristo, del Hijo de Dios en nosotros, disfrutamos de la realidad de que todo está sujeto al cumplimiento de su voluntad. Todo, ¿sí? No la iglesia, no, todo. Porque dice que Cristo habita en todas las cosas. Que todas las cosas no se haya enterado, yo puedo ser parte de esas cosas. Que todo no se haya enterado que fue creado por y para, es un problema propio. Y es una batalla que vamos a seguir peleando. Y es una discusión que la seguiremos poniendo sobre la mesa. Y será un conflicto interno que siempre, nunca se sintió mal y no sabe por qué. Nunca se sintió contrariado. Nunca se sintió que un día opina una cosa y al otro día opina otra. Porque nuestra vida está muchas veces sujeta a lo temporal, a la montaña rusa de esta vida. Mas cuando vivimos en la supremacía, entendiendo la supremacía de Cristo, el gobierno de Cristo en todas las cosas, es donde Cristo se puede manifestar en mi vida y vivo esa realidad de que la voluntad de Dios lo gobierna todo. Parece algo poético, parece algo que entendemos, pero es algo que muchas veces entramos en conflicto. Mi trabajo está sujeto a la voluntad de Dios. Mi economía, mi vida, los días de mi vida, mi carácter, mi salud, mi familia, lo que tengo, lo que voy a tener. Disfrutamos cuando realmente estamos en este gobierno, disfrutamos de la realidad de que todo fue sujeto al cumplimiento de su voluntad. Todo está sujeto. Ahora, esta palabra sujeto siempre nos genera un poco de caos, de crisis, ¿sí? Algo sujeto, algo prisionero, algo que fue sujeto contra su propia voluntad. Es lo que a veces pensamos, ¿no? Sujeto no como prisionero de algo o alguien, sino apartado. Fíjese que no es lo mismo poner algo en prisión que apartar algo. Si yo tengo que hacer un trabajo, aparto algunas herramientas para utilizarla en ese trabajo. Los que tienen hijos saben que apartamos cosas porque las tenemos que usar en algún tiempo, ¿no? Imagínese que usted tiene un auto y el gato, el nene lo usa para jugar, lo mete en la arena. Cuando usted pinche una rueda, ¿qué le va a pasar? No va a tener el cricket, el gato, como le llamamos nosotros, ¿no? Se va a quedar con una rueda pinchada, no lo va a poder hacer. Y creo que todos los adultos tenemos cosas que decimos, bueno, esto lo guardo porque lo voy a necesitar. Yo soy un acumulador compulsivo y esto ya me viene de herencia,
Y es imposible, es imposible. El taller y mi garage es un caos, literalmente es un caos. Y cuando yo entro, y el otro día me decidí, preparé un día, me preparé mentalmente para acomodar todas esas cosas donde hay pedazos de moto, hay máquinas, hay maderas, hay muebles sin terminar, que he iniciado. Entonces, claro, en el tiempo de la pandemia le metí rienda suelta a todo eso. Claro, después cuando uno empezó con las actividades nuevamente, quedó todo, y más cuando va entrando gente y va diciendo, esto me sirve, y te tira las cosas, abren un cajón, bueno, peor. Parece que entró como un tornado a ese lugar. Y el otro día me preparé mental, psicológicamente, dije, bueno, voy a apartar un día, voy a acomodar, esto no va más, esto no puede ser, esto parece que mi vida está en desorden como esto, no. Entonces, y cuando entro el auto, no miro nada y cierro. Ahora, si algún día no me encuentren, busquen allí, porque o me caí, algo se me cayó encima, algo pasó. Busquen primero allá. Si no aparece Ezequiel, busquen ahí. Y bajé, mate en mano, ¿sí? Yerba, estaba con el termo, digo, listo, hoy es el día del Señor, digo. Hoy es el día santo que Dios ha apartado para acomodar este desorden. Y cuando entré con un impulso y con unas ganas, que cerré el portón y me fui. No lo pude hacer. Era mucho, era demasiado. Y a veces es tanto en nuestra vida, hay tanto desorden que no sabemos por dónde arrancar. Entonces, ¿sabe qué hacemos? Agarramos un banquito, mate, y nos ponemos a tomar mates en medio de la crisis, en medio del caos, en medio de la tormenta. Estamos no en paz, estamos resignados. Son dos cosas diferentes. Estar en paz es entender que todo se alineará a lo que Dios diseñó. Todo ese caos que es nuestra vida se va a alinear al cumplimiento de Dios. Todo, y aunque lo que parece caos, alineado a lo de Dios, será un viento empujando una gran nave. El problema es que a veces no estamos en paz, estamos resignados, estamos así, tomando mates porque lo que hay que hacer es mucho. Pero ¿sabe qué? En el universo de Dios, en la realidad de Dios, todo eso está en orden. Yo lo sigo diciendo. Entro del coche y digo, todo esto en Dios está ordenado. Pero no se ordena. Tiene que haber algo, tiene que haber un tiempo, tiene que haber una intención de parte mía de que todo eso realmente entre en orden. Y hasta que no lo entienda, hasta que no lo haga, no voy a estar en paz, voy a estar resignado. No es lo mismo estar en paz que estar resignado. Por eso decimos que disfrutamos, volvemos a repetir la misma frase, disfrutamos de la realidad de que todo fue sujeto al cumplimiento de la voluntad de Dios. Es como el mundo está en caos, pero nosotros estamos surfeando en ese caos. Usted se acerca a alguna playa de alguna parte del continente donde usted no se metería a nadar porque hay unas olas, parece que hay tormentas, se está cayendo del cielo, y hay personas, ¿sí?, que tabla de surf en mano, se meten y empiezan a nadar y se meten en medio de la tormenta y pasan por olas, y llega un momento donde deja de ser un caos y comienzan a surfear. Y aprendieron a disfrutar de surfear las inclemencias del viento, del tiempo, de las olas, de la playa, el viento y la arena. Dijo el apóstol Luis Miguel. Tenemos que aprender que si todo fue sujeto a la realidad y a la voluntad de Dios, nuestra vida va a pasar por caos. Como cuando el Señor estaba con los discípulos y el Señor simplemente dormía. Estaban cruzando allí en el mar de Galilea, la nave se estaba por hundir, los discípulos trataron con sus fuerzas de mantenerla, pero había alguien que estaba descansando plácidamente, el Hijo. El Hijo de Dios estaba plácidamente durmiendo, estaba fuera de la tormenta, no estaba en la tormenta, pero entendía que había un propósito, había una dirección, había un propósito de Dios y nada
todo lo que está en Dios, hay una frase que me encanta que dice que todo lo que está en Dios está en orden, todo lo que está en Dios no se pierde, todo lo que, creo que una canción también lo dice, todo lo que está en Dios no se va a perder. Ahora, todo lo de Ezequiel que no esté en Dios se va a perder. Hoy, mañana, pasado, puedo luchar para mantenerlo, puedo hacer cosas para seguirlo manteniendo a flote. Yo todavía no entiendo cómo el protagonista del Titanic se hundió habiendo tanto lugar, vio donde estaba la chica. ¿Se dio cuenta? No sé, cómo Rose se llamaba la chica. Estaba allí, había lugar para él también, pero no lo hizo subir. No sé por qué me viene, a veces somos egoístas. Ahí se ahogó, congelado quedó y se fue, pero no le dio un lugar, no sé por qué. A veces somos iguales. A veces vemos que hay cosas que se están hundiendo y las queremos salvar y no tenemos... ¿Cómo se llamaba el muchachito? ¿Cómo? Jack. Chau, Jack. Que se congele. Largalo de una vez, pobre muchacho. Le aumentaste la agonía. ¡Qué maldad, Dios mío! Bueno, hay Jack que tenemos que no entran, que no los podemos subir. Es que hay que aprender a soltarlos. Porque no son parte del universo de Dios o del plan de Dios para nuestras vidas. Disfrutamos cuando el Hijo gobierna todo, cuando hay una vida que está en plenitud en nosotros. Disfrutamos, surfeamos en la realidad. No somos ajenos a la realidad, no anestesiamos la realidad. Surfeamos en la realidad de que todo fue sujeto al cumplimiento de su voluntad, incluso el caos. Por eso Jesús dormía plácidamente en medio de la tormenta y los discípulos no. Porque Jesús tenía el entendimiento y vivía la vida del Hijo porque Él era el Hijo. Nosotros tenemos que aprender a vivir la vida del Hijo. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Este es el entendimiento que tenemos que tener. En Jesús vemos el cumplimiento de un hijo. Por eso cuando iba a bautizarse, o se bautizó, perdón, los cielos explotaron y el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Él me complace. Y acá hay una clave que no podemos eludir. Somos amados porque complacemos al Padre. Dijimos, estamos sujetos al cumplimiento de su voluntad. Y sujetos no suena raro, no suena como prisionero, ¿no? Estamos sujetos, qué malo que es Dios. Sujeto al cumplimiento no como prisionero de algo o de alguien, sino apartado. Dijimos una herramienta. ¿Sí? Yo aparto esta herramienta para utilizarla, porque si no la aparto, va a llegar un momento donde la tenga que usar y no está. O se va a usar para otras cosas, los chicos pueden usarlo para jugar, en el ejemplo de una casa, ¿no? Apartado no es lo mismo que prisionero, como fidelidad no es lo mismo que cautiverio, ¿sí? Imagínense, yo digo, mi esposa me es fiel, pero la tengo encerrada en el sótano, eso no es fidelidad, ¿se entiende? Si yo encierro a alguien y no lo dejo ir, no es fidelidad, es cautiverio. Ahora, si hay una voluntad de estar en el lugar, sí es fidelidad. Porque hay el propio deseo y el propio entendimiento de que lo de Dios no me hace prisionero, sino que me hace libre. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Por eso una esposa que está encerrada no es fiel, es cautiva. Lo mismo pasa con Dios, y aquí está hablando de sujetó, que nos suena tan raro. Cuando no tenemos el entendimiento correcto, pensamos que Dios nos obliga a hacer algo, y Él nos dio el libre albedrío de decidir, incluso hasta en contra de mi propio bien. No es lo mismo, dijimos, fidelidad que cautiverio. Recién cuando entendemos que no somos prisioneros forzados, y no me queda otra, hermano, mira, había un pastor, lo repito siempre esto, había un pastor que decía, Señor, dame paciencia porque si me das fuerza lo mato.
¿sí? No lo mataba porque no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Recién cuando entendemos que no somos prisioneros forzados, sino que hay una propia voluntad, hemos sido conquistados por su amor, hemos abierto los ojos del entendimiento a lo de Dios y entendemos que no es prisión, es la verdad que te está haciendo libre. Es vivir y ver la realidad de Dios, es aprender a mirar a Jesús como el ejemplo de fe y de hijo para nosotros. Recién cuando entendemos que no somos prisioneros forzados, sino que vivimos una vida diseñada para manifestar su gloria. Nuestra vida está diseñada para manifestar la gloria de Dios. Y mientras no manifestemos la gloria de Dios, esa plenitud sigue estando en nuestra vida, pero no la estamos viviendo. Porque hay cosas que están gobernadas por Dios y cosas que no están gobernadas por Dios. Cosas que he entregado y cosas que no he entregado. Recién cuando aprendemos a surfear en la realidad de que todo ha sido sujeto al cumplimiento de su voluntad. Y este sujeto no es ser prisionero, sino que es fidelidad porque hemos visto. Dijimos que nadie toma algo que no ve o no conoce. Tomamos todo de tu plenitud. Es entender lo de Dios, pero también hacerlo mío. Es permitir que Él se manifieste completamente a través de mi vida. Recién allí su verdad nos va a gobernar. Recién ahí entenderemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No será un texto en la Biblia, sino que comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, por más que humanamente le esté pasando mal. Entender que ese estadio tiene un tiempo de vencimiento. Y si Dios lo permitió, es porque Él va a mostrar su gloria y su poder. Que nosotros no sepamos de qué manera Dios va a mostrar su gloria y su poder es nuestro problema. No significa que Dios no lo hará. A veces queremos, y este es uno de los problemas de los hijos de Dios, tratamos de decirle cómo Dios tiene que sacarnos de la adversidad. Y si Dios no me saca de la manera en que yo quiero, no es Dios. ¿Y sabe qué? Dios puede sacarte del lugar de adversidad de tantas maneras. Por eso debemos clamar a Dios sin aconsejarle cómo. Bueno, puede aconsejarle, pero esté abierto a otra respuesta. ¿Sí? Esté abierto. Padre, esta mujer ha conquistado mi vida, mi ser, mi entendimiento es la luz de mi vida. La toma ahora en el nombre de Jesús. No, Señor, me gusta, pero si es tu voluntad. Cuando aprendemos a decir como nuestro Señor Jesucristo, hágase su voluntad. Como en el cielo, en la tierra, y esto vamos a hablar en este mes. Como en el cielo, es verlo del cielo como le pasó a Juan. Es verlo del cielo para poder traerlo a la tierra. Si no podemos verlo de Dios, ¿cómo podemos hacer que se manifieste en nuestra vida? Tendremos que empezar a ver y a escuchar estas palabras de Jesús que nos los dijo mucho antes de la cruz. ¿Sí? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. No se preocupen por las cosas, por lo que tienen, por lo que no tienen, por lo que les falta. Todas estas cosas van a llegar en el tiempo indicado. Ustedes busquen el reino de Dios. Entonces recién allí su voluntad nos va a gobernar. Entenderemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Conoceremos y viviremos en su realidad, no en la mía. Cuando yo vivo en mi realidad, mire, no sé cuánto viven en su realidad, es dura. A veces la realidad es muy dura, pero cuando entendemos que todo fue sujeto a la voluntad de Dios, comenzamos a relajarnos, entendiendo que Él lo ha diseñado todo perfecto. Incluso cuando las cosas no están mal, incluso cuando el barco se está hundiendo, entender y comprender que Dios está en control de todo siempre. Recién en ese momento podremos decir con entendimiento, fíjese, hablábamos recién de sujetó no como prisionero, pero acá está dicho con el entendimiento de quién era Dios. Oseas 11, 4 y 5, sus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es prisionero, sí, pero prisionero como por propia voluntad, por haber entendido. No prisionero como algo que me arrastra, ¿sí? Si usted tomaría una soga que lo va a arrastrar, y no. Ahora, si se está hundiendo y le tiran una soga,
¿Se agarra o no se agarra? El entendimiento es ¿para qué es la soga? El profeta nos hablaba y nos decía, con cuerdas de amor Él nos sujetó. Y el 5 dice, porque habla de dos esclavos. El esclavo por amor y por entendimiento que es libre, pero se sujeta a su amo. Y el 5 nos habla de la prisión de Egipto, donde eran esclavos y no tenían voluntad. Era hacer la voluntad del amo para un beneficio del amo. Y no había nada en ellos, no había amor, solamente había castigo, había rigor. El 4 y el 5 de Oseas nos habla de esto, ¿no? De ser prisioneros por amor y por propia elección. Y el esclavo, que no tiene derecho a nada, solo a trabajar, a ser explotado y a morir. Podemos ir a Efesios 3 y vamos a escuchar una frase que la hemos escuchado muchas veces. A Pablo diciendo, yo, prisionero de... ¿Lo sabe? ¿Lo conoce? Sí. ¿Está dormido? ¿Tiene frío? No, no tenemos frío. Yo, prisionero de Cristo. Podemos decir que algo está en su máxima expresión cuando está en Cristo o expresa a Cristo en su totalidad y plenitud. Y Cristo puede ser visto en ello. Romanos nos habla, la creación toda anhela la manifestación de los hijos de Dios. Dice que la creación fue sujeta, pero que está esperando a los hijos de Dios. Está anhelando la verdad, la libertad que hablan y manifiestan los hijos de Dios. Ya para terminar, Salmo 19:1, yo lo voy a leer en la BTX. Dice, la creación y los hijos, dijimos que la creación anhela ardiente la manifestación de los hijos de Dios. Salmo 19:1, yo lo voy a leer en la BTX 4 que me gustó. Los cielos cuentan, esta versión dice, detalladamente la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. El firmamento habla del infinito. El firmamento, la obra de sus manos. Si los cielos cuentan detalladamente la gloria de Dios, también están anhelando. Por eso, en estos días vamos a ver el tema del cielo. ¿Y qué tiene que ser visto en el cielo de Dios? Porque Dios tiene un cielo donde todo está en orden, donde tu vida en caos está en orden. Es lo que Él diseñó y tiene que hacerse en la tierra. Y se cumplen las palabras de Jesús, como en el cielo, también en la tierra. En el cielo de Dios está todo en orden, aunque tu vida esté en caos. En el cielo de Dios tu vida está en orden. Por eso tendríamos que ver en el cielo de Dios para que sea el orden en el garaje del pastor. Día tras día, fíjese esto, es hermoso. Vamos a estudiar un poco este versículo más adelante, estos 2 versículos de Salmo. Dice, día a día vierte su mensaje. Está hablando de transferencia de lo de Dios. Un día a otro, transmite. Y habla de los días como una vida o como una generación. Fíjese, día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer su sabiduría. No la sabiduría de la noche o del día o lo que aprendió en el día. Dice que día tras día, un día al otro pasa la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y la noche manifiesta, ¿sí?, la sabiduría de Él, de Dios. Podemos tomarlo como vidas, ¿sí? Se nos ha dado un Cristo para conocer y en el proceso lo vamos conociendo y al final de nuestros días estamos compartiendo y pasando a la próxima generación el conocimiento de Dios. Que la próxima generación no tenga que conocerlo todo desde cero. Sería triste que mis hijos o mis nietos tengan que conocer a Dios desde cero. Qué maravilloso sería transmitir lo de Dios, lo que hemos entendido, y que ellos que en ese entendimiento puedan seguir creciendo mucho más.
día tras día, vierte el mensaje, como que el día está en pañales, como que es una nueva vida, se pasa el mensaje y al final del día, ¿sí?, da a conocer su sabiduría. El 3 dice, no hay lenguaje ni idioma. Mi mente está luchando con la otra versión. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. No tenemos excusa. Uno ve el cielo y ve la gloria de Dios. Es imposible pensar que eso lo creó alguien. A veces con las creaciones humanas decimos, qué tremendo que esto algo lo hayan diseñado los hombres. Pero los hombres toman todo lo de Dios. Cuando vemos el cielo, cuando vemos el infinito, el firmamento, no cabe otra que ver y se nos sea revelado lo de Dios, ¿no? No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Su trazo llega a toda la tierra. Esto es hermoso. ¿Vio cuando usted encuentra un papel? Sobre todo pasa a los enamorados. Yo busco y digo, hay una carta de mi esposa cuando éramos novios. Uno conoce el trazo de la amada. Uno conoce la letra, ¿sí? Cómo escribe. Qué triste si no le conocemos la letra, ¿no? Ella sabe que mi letra es un desastre, pero bueno, así me quiso. Su trazo llega a toda la tierra. En toda la tierra podemos ver la plenitud de Dios. Podemos ver la letra de Dios, podemos ver el diseño de Dios en toda la tierra. Y sus palabras hasta los confines del orbe. Orbe es todo lo creado. ¿Sabe qué es todo lo creado? Todo. Todo fue creado por Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué tomamos de Cristo? Nos habla de que un día recibe el conocimiento y una noche transmite la sabiduría. Y podríamos decir inmaduro y maduro. Quien recibe el conocimiento es alguien que es inmaduro y está adquiriendo conocimiento, y cuando ya es maduro puede transmitir sabiduría. ¿Podríamos decir esto? No divague tanto, pastor. La pregunta es, ¿somos inmaduros o somos maduros? Para ser maduros en Dios, necesariamente tenemos que tomar de su plenitud. Tenemos que tomar de lo de Dios, dejar de ver en la caja de Dios, ver qué es compatible con mi vida y agarrar lo que me sirve y lo que no me sirve. Solo los maduros son aquellos que toman todo lo de Dios, que fueron absorbidos por Él. Y para poder comprender, no solo con el entendimiento, sino también con el Espíritu, debemos buscar en el cielo lo que el Padre ha diseñado. Necesariamente vamos a tener que buscar en el cielo mi vida diseñada, mi familia diseñada, mi economía, mi salud, la iglesia como Dios lo reveló. Fíjese algunas frases que vamos a estudiar en este mes. Jesús decía, así como en el cielo se ha hecho en la tierra, porque tomamos de su plenitud cuando podemos verlo. Por eso la oración apostólica era, queremos conocerte más y queremos que te conozcan más. Y la intención apostólica siempre es dar el conocimiento de Dios, no el conocimiento del apóstol, no el conocimiento de los pastores, no el conocimiento del maestro. A veces el maestro se va, no, yo les transmito mi conocimiento. No. En Dios es transmitir lo de Dios. No me importa que me conozcan a mí, porque si me conocen a mí van a conocer la imperfección. Pero si conocen a Dios en tu vida, van a conocer algo perfecto. Si tu familia ve a Dios a través de tu vida, podrá ver un Dios imperfecto o perfecto. Por eso tenemos que tomar su plenitud. Algunas frases, Padre Celestial, cosas celestiales, visión
celestial y tantas que podríamos decir. A veces decimos, tomamos de la plenitud todo. Bueno, mi carácter, no, pastor, Dios tiene que modificar mi carácter. No, Dios no tiene que modificar tu carácter. El carácter no tiene que domarse, tiene que entregarse, tiene que rendirse. Mi carácter está rendido a lo de Dios. Y Dios va a usar tu carácter a su favor. La ansiedad no es algo que vamos a manejar, es algo que vamos a entregar a Dios. ¿Cuántos son ansiosos? Yo apago el microondas cuando falta. Si apaga el microondas antes del 0, bienvenido. Si el botón del depósito, la cadena lo tira, ya está. Si abre la puerta antes de... La ansiedad es parte de la sociedad. Hoy, antes habían ansiosos, hoy todo el mundo vive en ansiedad. Vive en depresión. La ansiedad tiene que ser algo que tiene que estar entregado a Dios. Mi carácter tiene que estar entregado a Dios. Mi manera de decir, ¿viste cómo soy? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Dice una frase. Dios va a gobernar lo que sos, pero es necesario tomar de su plenitud. Es necesario poder ver esa plenitud. Porque si no, estaremos manejados por las emociones. Y las emociones son necesarias. Dios las puso en nuestra vida, pero las emociones no pueden las emociones gobernar nuestras vidas, sino que las emociones tienen que estar rendidas a Cristo. Él tiene que utilizarlas a su favor. Podríamos hablar tanto, pero vamos a seguir en otro momento. Póngase de pie. Qué bueno poder entender que todo lo que hoy estoy sufriendo puede ser mi carácter, puede ser la ansiedad, puede ser mis emociones. Es porque no la he rendido a aquel que la diseñó. Porque no aprendí. Quizás lo he dicho, quizás lo he predicado, quizás lo he compartido, pero no lo he absorbido para mi vida. Tenemos que aprender a verlo del cielo. Por eso, para poder surfear en la realidad, entendiendo que toda la realidad está sujeta a la voluntad de Dios, aunque a nosotros nos parezcan olas increíbles, vamos a estar allí arriba surfeándolas, en el entendimiento de quién es el que está impulsando esa ola. Como un surfista, disfrutando la vida sabiendo que Él está en control absolutamente de todo. Es necesario, para esto, es necesario mirar las cosas de arriba, poner nuestros ojos en las cosas de arriba, poner nuestra mirada en Jesús. Mire, lo hemos repetido cientos de veces, pero tiene que dejar de ser una palabra, tiene que comenzar a ser un entendimiento y algo vivido, descansar en lo de Dios, para ser como el Hijo, que descansaba plácidamente en un barco que se estaba por hundir. Se estaba por hundir según la visión de los discípulos. Según la visión de Jesús, no había nada de qué preocuparse. Por eso, mi hermano, no sé por qué estás atravesando. No trates de vencer las adversidades, rendílas al Señor. Porque nosotros no vivimos una vida para vencer guerras. Seguramente pelearemos batallas, pero hay una victoria eterna. Hay algo que tengo que hacer, pero no es pelear, es rendir. ¿Sí? Mi actitud no es de batalla, mi actitud es de rendición al Padre, entendiendo que Él ya tomó control y que si no, seguiré peleando con muchas cosas en esta vida, con el carácter, con la ansiedad, con los miedos, con las emociones, con mi cuerpo, con la salud, con la economía, con la familia, con los hijos, con el pronóstico, ¿sí? con el estudio que estoy por hacerme y qué pasará y qué me van a decir. Tenemos que ser absorbidos por Él. No solamente confiar, no solamente decir, bueno, sí, Dios ya lo hizo. No, no, es tomar de su plenitud. Y para tomar de esa plenitud tenemos que ver. ¿Le parece si oramos? Padre amado, queremos tomar de tu plenitud.
No solamente queremos ver tu plenitud, queremos que tu plenitud nos gobierne, que tu plenitud nos absorba, que tu realidad me absorba, que haga lo que haga, esté donde esté, tus cuerdas de amor me puedan direccionar, porque no somos prisioneros, hemos sido apartados para ti. Santo significa apartado para Dios. Y Él cuando nos ve a través de su Hijo y nos dice que somos los santos. Cuando celebramos la cena del Señor, es la cena de los santos. Pero claro, cuando nos miramos con ojos humanos, a los santos le falta un montón para ser santos. Pero Dios nos ve santificados y hay un trabajo de santificación a través del Hijo. Y el trabajo de santificación es el trabajo de absorción. Es el trabajo donde estamos siendo absorbidos por su realidad. Estamos dejando de pelear con mi mente, con lo que creo, con lo que me enseñaron, con lo que me parece. Ayer el pastor Miguel nos hablaba, porque así me parece. A nadie le importa cómo me parece. Los hijos de Dios no estamos diseñados para actuar según parecer. Estamos diseñados para actuar según propósito. El otro día hablaba con un pastor y hablábamos de manera muy íntima. Le decía, como pastor no estoy viendo una obra por números, estoy viendo una obra por propósito. Cuando vaya para allá no espero encontrar a 10.000, espero encontrar gente que esté caminando en la voluntad de Dios, nada más. Sea uno, sean dos, sean 10, sean 1.000, sean millones. A veces lo vemos todo saludable por número y ¿sabe qué? Todo lo que crece no es saludable, porque hay un dicho que dice todo lo que crece es saludable. No, los tumores crecen y no son saludables. Y tienen vida y crecen y terminan matando la vida original. Por eso en el propósito de Dios, a veces es crecer y a veces mantener, pero siempre es rendirnos a su voluntad. En lo poco fuiste fiel. Y en lo poco fuiste fiel no significa que será lo mucho de los demás. No, no. Lo poco es lo que Él me mandó a hacer. No importa si para los demás es mucho o es poco. Si en este tiempo Dios me manda a ser mamá, a ser papá, seré mamá, papá. Seré esposo. Tomaré cuidado de los míos. Si Dios me manda a predicar a otro lado, iré a predicar. Si Dios me manda a colaborar con los santos, colaboraré con los santos en cualquier parte del mundo, porque ¿sabe qué? El ser absorbidos por Él es también permitir que Dios maneje nuestras agendas, es dejar de decir no puedo, sino es decir Señor. Cuando en la antigüedad los hombres de Dios escuchaban la voz, decían, Padre, tu siervo escucha. Estamos para escuchar lo de Dios, estamos para ver lo de Dios, estamos para ser absorbidos por lo de Dios. Perdamos el miedo a lo de Dios y empecemos a ver su plenitud. Que la oración en este tiempo sea, Señor, no quiero solamente letra, no quiero solamente correcciones en palabras, quiero verte completo. No quiero un Cristo como un vocabulario, quiero un Cristo como una vida que me gobierne. Quiero experimentar la supremacía de Cristo en todas las cosas. Porque la creación está anhelando, tu familia está anhelando inconscientemente que te manifiestes como hijo, que en tu vida pueda ser visto el Hijo de Dios. Padre, gracias, porque sé que en este tiempo, viendo las cosas de arriba, podremos vivir conforme a tu voluntad para entender que la realidad ha sido sujeta al cumplimiento de tu voluntad. No tendremos miedo a lo porvenir. No tendremos miedo a lo que está por llegar. Perderemos el miedo. Porque el amor de Dios no añade tristeza. Lo de Dios nunca añade tristeza. Y la palabra dice que el miedo no nos ha sido dado a los hijos. Es algo que hemos adquirido con la vieja vida. No se nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio, de amor. Dice la palabra. Ese es el espíritu que hemos recibido con la vida del Hijo, de amor y de dominio propio.
no de miedo y de incertidumbre. Eso es parte de la vieja naturaleza y tiene que morir, tiene que ser rendido. ¿Tenés miedo? No trates de vencerlo, porque no lo vas a poder vencer. Lo vas a poder callar, lo vamos a poder anestesiar, pero no vas a poder vencer. El miedo siempre estará ahí hasta que le digas: Señor, te entrego mis miedos. Te entrego mis preocupaciones. Señor, te entrego mi ansiedad, te entrego mis emociones que me están jugando una mala pasada. Quiero que lo gobiernes todo, porque todo lo que Dios te ha dado es para el cumplimiento de su voluntad. Aleluya. Cayeron sobre mí. Gloria a ti, Señor. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Proclame estas palabras que son realidad. Es tu amor que me sostiene, no una cuenta en el banco, no un buen trabajo. No es que mi familia esté todo en orden, estamos siendo sostenidos por Él. Cántelo con entendimiento, con un deseo genuino de que Dios lo gobierne todo. Aleluya. Su amor que me sostiene, el que me